Hola, muy buenos días a todos. Les saludo, yo soy María José Bernal Ballesteros. Soy defensora municipal de derechos humanos de Toluca y también soy investigadora y me encanta escribir. Y precisamente el día de hoy me encuentro aquí para presentarles una obra que fue editada por la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien agradezco mucho. Y pues bueno, como sabemos, el día de hoy nos encontramos viviendo una situación compleja que nos hace quedarnos desde casa y pues en ese sentido pensamos que a través de este programa de difusión que hace la universidad pues podemos regalarles unos videos, materiales que les permitan tener información de ciertos libros que les puedan ayudar, pero desde su casa. Y pues bueno, el día de hoy yo les voy a presentar y les voy a hablar muy poquito de este libro que es de mi autoría. Se llama Recomendaciones relevantes de los organismos protectores de derechos humanos en México. Es un libro que en lo particular a mí me gusta mucho y pues bueno, como ustedes saben, los organismos de derechos humanos, lo que es también el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, en México se encuentra regulado por el artículo 102 apartado B de nuestra Constitución. Y es todo un sistema cuya función principal es precisamente tutelar los derechos humanos dentro de la administración pública. Es decir, estos organismos conocen de violaciones a derechos humanos cometidas por un servidor público en sus distintas jurisdicciones. Por ejemplo, la CNDH conoce de violaciones cometidas por servidores públicos federales. Las comisiones estatales conocen de violaciones a derechos humanos cometidas por un servidor público de su estado. Y existen también las defensorías municipales que conocemos de violaciones a derechos humanos cometidas dentro de nuestros municipios. En este sentido, este libro lo que trata es de aportar dos cosas. La primera, una aportación teórica, y la segunda, dentro del mismo contexto, una especie de base de datos que hicimos del 2016. En este libro, lo que rescaté fue la recomendación que consideré más relevante de cada uno de los estados y de la Ciudad de México. Y dentro de este análisis que se hace, ¿cómo se tomó la decisión de cuál recomendación analizar o elegir? Se hizo de acuerdo al impacto y la afectación social que tiene esta. Entonces, se escogió una recomendación dirigida a cada una de las autoridades de los estados y se analizó. Y dentro de este análisis, dentro de este libro, ustedes como pueden ver van a encontrar distintas tablas y en estas tablas que están separadas por cada estado, lo que vamos a tener es, por ejemplo, la recomendación, el quejoso, quiénes son las víctimas, cuáles fueron los derechos humanos genéricos y específicos, cuál es el estatus actual que guarda esta recomendación, si se aceptó, si no, y por qué, cuál es el impacto social y por qué escogí esta como la más relevante. Pero también, aparte de que, pues bueno, al final tenemos gráficas y toda una base de datos, lo importante es que dentro de la temática de cada violación, de cada recomendación, que son muy distintas, por ejemplo, tenemos recomendaciones relacionadas con el uso excesivo de la fuerza pública, con la discapacidad, libertad sexual, desaparición forzada. Esta es una recomendación muy interesante, de tortura, entre muchas otras cuestiones muy, muy importantes. Y también lo enriquecedor de esta obra es que previo al análisis de esta recomendación tenemos un apunte, una base teórica de qué es la tortura, qué es la desaparición forzada, qué dicen los organismos internacionales de derechos humanos respecto de esta violación, cómo se constituye, cuáles son las obligaciones del Estado frente a estas violaciones.
En fin, es un libro muy digerible, yo se lo recomiendo. Evidentemente está disponible en la biblioteca, en el acervo bibliográfico de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien agradezco por la publicación de esta obra. Se los recomiendo mucho y espero que sea de su agrado y que, pues bueno, en estos momentos que son complicados para todos, les deseo que tengan mucha salud y que desde casa esperemos a que todo esto pase. Mucho ánimo y muchas gracias.